El riesgo de cáncer broncogénico está relacionado con el tabaquismo. Entonces, el principal factor de riesgo es el antecedente de ser fumadores crónicos y de fumar lo que le llaman los 20 paquetes, más de una cajetilla de cigarrillos diarios. Por otro lado, la edad, a mayor edad, mayor posibilidad de que haya un cáncer pulmonar, y los síntomas como tal, pues es tos, ataque al estado general, falta de apetito, pérdida de peso, dificultad para respirar. Entonces son como esos síntomas que son muy importantes, que cuando a veces lo relaciona uno con una infección respiratoria, pero si ya han pasado 2 semanas y los síntomas se agravan, entonces sí es muy importante acudir con el médico de primer contacto, con el especialista, para hacer los estudios correspondientes y descartar que sea un cáncer broncogénico. Oncología.mx presenta. Soy el doctor Sinué Barroso Bravo. Un saludo muy afectuoso a todos y todos quienes nos observan a través de este extraordinario medio. Soy el vicepresidente de la Asociación Mexicana de Oncología y participamos en un foro muy importante, Actúa Hoy, en el que coordinamos una mesa que se habló sobre la importancia de la detección temprana y el diagnóstico temprano del cáncer pulmonar. El cáncer de pulmón es el cáncer más letal en el mundo, es el más frecuente en hombres, y junto con el cáncer de próstata, entre los dos representan 1/3 de los cánceres en el hombre. También se da en la mujer, y desde un punto de vista de impacto en cuanto a número de muertes y económico, es de alta importancia en salud pública. En México se presentan aproximadamente unos 10,000 casos nuevos de cáncer pulmonar. Es más frecuente en hombres que en mujeres y está relacionado en más del 90% con el tabaquismo. De tal modo que una de las estrategias relevantes para evitar que ocurra el cáncer pulmonar es trabajar en la cesación del tabaquismo. En este caso, como un asunto de salud pública, en los grupos vulnerables. Y estos grupos vulnerables incluyen a los adolescentes, que son los que inician con este hábito y son los que en el futuro, los probables quienes van a ser portadores de esta terrible enfermedad. Hay maneras de cómo reducir la mortalidad por el cáncer pulmonar, y estas están relacionadas con el tamizaje. En México no hay tamizaje y en América Latina no hay tamizaje. Por eso es la importancia de que en el día de hoy se están presentando proyectos que en un futuro serán un tamizaje de cáncer pulmonar. Lo primero es la factibilidad. ¿Es factible hacer tamizaje de cáncer pulmonar? Sí, sí lo es. Hay que seleccionar muy bien cuál es el grupo blanco del tamizaje. El tamizaje se hace a través de una tomografía torácica de baja intensidad en grupos de riesgo. Con los grupos de fumadores se identifican a los que se les llama tienen un 20 paquetes año, que es fumar durante 20 años 20 cigarrillos diarios, que corresponde a una cajetilla, y hay una fórmula para establecer si efectivamente tienen este riesgo y deben de entrar al grupo del tamizaje. También aquellos pacientes que después de 15 años han dejado de fumar, pero quizá de lo más relevante para el tamizaje es que todos los pacientes a los que se les hace esta tomografía cada año deben dejar de fumar. Entonces, dejar de fumar reduce el riesgo de la mortalidad en este grupo de alto riesgo de pacientes, que es muy importante también en el caso del cáncer pulmonar, el diagnóstico temprano. Entonces, aquí vamos a hacer una diferencia entre lo que es el tamizaje, que es una prueba que se hace a pacientes de alto riesgo, y el diagnóstico temprano es a partir de que un paciente tiene síntomas. En ese momento empieza el intervalo del paciente. Cuando tiene el primer síntoma
hasta que lo ve el médico del primer contacto. Luego viene el intervalo del diagnóstico, que es cuando el paciente lo ve el médico del primer contacto hasta que tiene el diagnóstico. Aquí es muy importante recalcar que en el diagnóstico del cáncer pulmonar es muy importante tener pruebas para realizar biomarcadores. Estos biomarcadores permiten que en el intervalo de tratamiento, cuando tú ya tienes el diagnóstico completo e inicias el primer tratamiento, puedas utilizar tratamientos dirigidos y llevar a cabo lo que se le conoce hoy en día como la medicina personalizada. Entonces, reducir los tiempos de atención desde el intervalo del paciente, el intervalo de diagnóstico y el intervalo de tratamiento, en conjunto se llama intervalo total. Si reducimos este tiempo, va a tener mucho impacto porque ante una neoplasia que tiene un comportamiento biológico muy agresivo y que progresa de manera rápida, nosotros de manera temprana o de manera oportuna vamos a tener el diagnóstico y vamos a poder ofrecer terapias que en un paciente en el que nos retrasemos en el intervalo total, ya no va a estar en las condiciones como para poder recibir estos tratamientos y tener los mejores resultados. De ahí que entonces no es nada más el tamizaje, sino es el tamizaje en conjunto con el diagnóstico temprano. No hay tamizaje, pero los esfuerzos que en esta reunión ya se están haciendo en Brasil, en Chile y en México con el Instituto Nacional de Cancerología son muestras de que sí hay factibilidad para poder llevar a cabo el tamizaje. Entonces, desde todas las trincheras, particularmente de la Asociación Mexicana de Oncología, nosotros vamos a trabajar para que haya un tamizaje en el sistema de salud sobre cáncer pulmonar y también a trabajar en el diagnóstico temprano, y una vez que tengamos el diagnóstico temprano, poder tener la infraestructura para poder dar los mejores tratamientos y así entonces sí mejorar la supervivencia por cáncer de pulmón en este país. Estuvieron las sociedades civiles quienes luchan contra el cáncer desde hace muchos años. Es muy importante la participación de estas sociedades porque tiene que ver con la concientización sobre el cáncer, sobre los síntomas de cáncer y sobre la necesidad del tamizaje. Esta información tan importante debe estar también concatenada con los médicos de primer contacto, que son, con una cultura sin estigmas de la sociedad, poder conocer cuáles son los síntomas que pueden ser un cáncer. Y al conocerlos también el médico de primer contacto, vamos a reducir el intervalo del paciente y el intervalo del diagnóstico. Una vez que nosotros podamos tener impacto ahí, nos vamos entonces a la infraestructura médica, porque solamente en pocos hospitales se cuenta con la infraestructura necesaria como para hacer un diagnóstico de cáncer pulmonar con lo que en la actualidad se requiere, biomarcadores moleculares que necesitan de tecnología muy avanzada y que es obligatorio que esté disponible no solamente en estos centros de excelencia, sino en todo el país. Lasalud.mx